Buenas tardes para los estudiantes que están aquí en España. Muy buenas días y buenas tardes también para los que están en América Latina. El tema de hoy es sobre el liderazgo y la gerencia. En la portada ven una frase célebre de Warren Bennis, que a mi juicio es el autor que más conoce o que más ha estudiado el concepto de liderazgo, donde dice que el gerente es hacer las cosas bien y el líder hace lo correcto. Y esto es bien importante porque en este momento se está escribiendo mucho sobre la falencia o las debilidades que tiene el gerente y se supone que solamente con el liderazgo pudiera minimizar esas debilidades que tiene la gerencia. Mi nombre es Arturo Mengual y quiero agradecer nuevamente a las autoridades, Fran, Gonzalo, Esther y a Diana, que me acompañan en este momento en la conexión académica para este Open Class, que me han invitado nuevamente a dictar una conferencia o un Open Class, como lo decimos nosotros en CEUPE, con el fin de formar a los estudiantes de acuerdo a la concepción que tiene la misión de CEUPE, que es darle tanto elementos teóricos como elementos prácticos. Espero que esta conferencia cumple las expectativas de muchos estudiantes que están participando en la misma, ¿no? Bueno, mi resumen curricular, me gradué en el año 78 de Relaciones Industriales, tengo unos 45 años de experiencia, trabajé en la industria petrolera, en la industria petroquímica, fui asesor de empresas eléctricas, de empresas manufactureras, de servicio, una vez jubilado, tanto en Venezuela, América Latina y aquí en España. He sido profesor de posgrado y pregrado en LATAM y en España. En este momento estoy apoyando como conferencista CEUPE, porque creo que hay que aportar, sobre todo mi generación, a los jóvenes sobre los conocimientos que tenemos, a pesar de que somos, como digo, analógicos virtuales. Y el objetivo es que hay una serie de incógnitas. Por ejemplo, el líder solamente tiene que ser gerente, o el líder gerente tiene que ser líder, o hay gerentes que no son líderes, o hay líderes que no son gerentes. Son preguntas que uno se hace. Se pregunta si el estilo autocrático es bueno o no es bueno, si es funcional o no es funcional, si solamente hay que considerar solamente la parte humana y no la parte organizacional, es decir, los objetivos de la misma empresa o de la misma organización. El liderazgo es una habilidad que solamente es para unas solas personas, muy pocas, y el resto de las personas no pueden asumir el liderazgo. Bueno, para todo eso hemos desarrollado un esquema con 4 bloques. El bloque diferenciado color verde es como el planteamiento del problema bajo un sistema deductivo, o sea, el método deductivo, vamos de lo mayor a lo particular, vamos a trabajar con un diagnóstico tanto para el liderazgo como para el gerente, y vamos a dar propuestas tanto desde el punto de vista del gerente en cuanto a su buen desempeño y el concepto de Warren Bennis de liderazgo, que creo que es el más apropiado, porque no es, repito, no es un perfil, no es un estilo, es una condición, es una aptitud que tiene la persona de asumirla o no asumirla. Y de último, vamos a tener una parte muy importante sobre ciertas disfunciones que observamos tanto en el liderazgo y la gerencia en América Latina y en algunos sectores de España, y dónde debería intervenir el liderazgo dentro de la empresa. Una vez clarificado todo esto, comenzamos a dar la conferencia. En esta lámina, que es una lámina que yo tengo de hace 40 años, que se pasaba el retroproyector, que para mí es clave, y la abría porque siempre es fundamental. Usted todavía está aquí, dice la lámina, en una encrucijada. Y el vikingo, que es Olafo, que es una famosa cómic, un famoso cómic de la época de los años 60, 70 y 80, le dice a su grupo una pregunta interesante. ¿Será mejor que nos demos prisa en decidir en qué dirección queremos ir? Un líder, un profesor, un gerente, un maestro, un padre, uno puede preguntarle a los subalternos o a los que participan en el proceso con la persona determinada o de estos roles, pero quien tiene que tener claro hacia dónde va, ese es el líder, ese profesor, ese maestro, ese tutor, ese padre o ese presidente del país, si es el caso. Y es muy importante, son decisiones cruciales, es un dilema. Es como si esta conferencia yo no tuviera claro hacia dónde voy. Normalmente cuando uno dicta esta conferencia o las clases o cualquier proyecto que desarrolla en el día a día de un trabajo, uno tiene que saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Bien.
Como veremos en la siguiente lámina, tenemos 4 perfiles. El líder, pero no es gerente. El más abajo es el gerente, pero no es líder. No es líder, no es gerente. Y el cuarto cuadrante es líder y es gerente. Y fíjate cómo tiene el mismo grupo gerencial y arriba tiene el sentido de norte, sur, este y este. O sea, el gerente sabe a dónde va junto porque es líder. En el otro lado está el líder, pero no es gerente. Puede ser un líder técnico. Y el otro puede ser un gerente en una estructura organizacional, pero no tiene el rol de liderazgo. Y el otro son grupos de personas que no son ni gerentes ni son líderes, es decir, son seguidores, participantes o trabajadores de la misma empresa. Bien, esta pregunta o esta frase que dice Warren Bennis. Warren Bennis fue el único asesor que asesoró, y valga la redundancia, a 2 presidentes de Estados Unidos republicanos y a 2 presidentes demócratas en Estados Unidos. Tiene más de 25 libros escritos, fue profesor de las grandes empresas, de las grandes universidades norteamericanas, fue consultor tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Considero que es uno de los que trabajó con mayor profundidad el tema liderazgo. Él no se desvió hacia otro tema. Digo esto porque hay otros autores que son muy buenos, pero se orientan a una cuestión multifactorial. En cambio, este fue en profundidad. Trabajó sobre el liderazgo como concepto en cuanto a la propuesta de mejorar las cosas existentes. Ese es el concepto básico. Bueno, y vamos a explicar esa frase. Por eso que el método deductivo, voy de lo general a lo particular. Como ustedes pueden ver, el gerente es hacer las cosas bien y el líder es hacer lo correcto. Pareciera que es igual, pero no es igual. Son interdependientes. Hacer las cosas bien, sí. Puede ser un director, puede ser un gerente, un supervisor, en cuanto a política, en cuanto a estrategias, planes, normas, procedimientos, la gobernabilidad, la rendición de cuentas, la conducta, los propios sistemas que tiene la organización, la relación con la comunidad, etc. Fíjense que aquí está la empresa que tiene un impacto con su entorno. Un gerente que no vele la relación con el entorno, es decir, el contexto que en este momento es disruptivo porque hay muchas variables, tanto internas como externas, no solamente el entorno del país, sino el entorno donde se encuentra el país, llámese América Latina, llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámese Asia, etcétera. Esto hace que haya una relación total, entonces hay que hacer las cosas bien, porque cuando una empresa, repito, hace, por ejemplo, esto que es Seiko, que es un reloj, es porque la empresa tiene unas políticas hasta la rendición de cuentas, es decir, hasta la conducta de la gente de excelencia. O sea, la excelencia en los objetos no se producen solos, lo produce una persona que se llama trabajador o un gerente, porque el trabajador y gerente también son trabajadores, pero que están insertados en un proceso organizacional de la excelencia de los productos que desarrolla. Y eso es muy importante entenderlo cuando no es el tema profundo, pero está íntimamente ligado. En cambio, el líder no necesariamente tiene que ser el gerente. Es decir, no pueden haber miles de líderes y miles de gerentes a la vez. Este líder debe hacer las cosas en una forma correcta. ¿Cómo lo hace correcta? Visualizando el largo y el corto plazo, o al revés, el corto y el largo plazo. Yo sé que hoy tengo una concesión preocupante que es puro presente. La gente, no pensemos más allá del domingo, ¿no? Es que el problema es que tenemos que, por lo que no pensar más el domingo, hay muchos países y muchas empresas que están en una situación totalmente corto plazo en forma estructurada. Hay unos cambios estructurales globales y sectoriales que están afectando tanto a la empresa como al país y el país su propio entorno. Hay un proceso de conducta ejercida y compartida. El gerente puede tener una congruencia en el comportamiento normativo, pero también tiene que haber un comportamiento emocional. Y si agregamos que tiene un rol de liderazgo, hay un elemento importante que lo determina, que es la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y repito, una coherencia, tiene que ser congruente entre lo que dice y lo que hace. ¿Y cómo lo hace? Involucramiento organizacional. Yo lo he dicho muchas veces en las clases y en los talleres que yo he dictado, hay gerentes que si no hacen esto, como ustedes me están viendo a mí, no se involucran, pues bueno, yo tenía aquí 2 opciones, por ejemplo, hacer una lámina colocando 4 ítems, por ejemplo,
y yo explicaba lo demás o lo dejaba escrito para que los estudiantes, cuando lo quieran ver la presentación, a través de los canales de CEUPE, pudieran copiar las cosas que más les interesaban. Ahora hay un elemento importante, las condiciones sine qua non, porque hay un proceso humano que independientemente que sea gerente o sea líder, debe tener esa persona. Porque la persona puede ser gerente o puede ser líder, y esa persona puede ser gerente líder o puede ser gerente no líder o puede ser líder y, perdón, gerente y no líder, o líder y no gerente. ¿Por qué digo esto? Porque el crecimiento y desarrollo personal es fundamental para las personas. El líder normalmente y el gerente, para que pueda desarrollar personal, gente, yo no puedo desarrollar si yo no fui desarrollado. Eso es importante desde el punto de vista gerencial. Yo no puedo hacer un programa de desarrollo si yo no vengo de un programa de desarrollo. Eso es importante. Yo no puedo ser líder si yo no tengo capacidad de liderizarme yo mismo. Fíjese la relación. Hay un crecimiento, el jardín interior de la persona. Yo tengo que aprender a escucharme para escuchar al otro. Tengo que aprender a comunicarme yo para comunicar al otro. Establecer un clima organizacional lo desarrolla la gerencia. Si el líder es el que te establece y el gerente, si el es nutritivo o es caótico, o es tóxico o es productivo. Eso es muy importante. Claro que los grupos, los semejantes, grupos formales e informales participan, pero el que determina las reglas de juego, ahí es el líder o el gerente en este caso. Establecer relaciones interpersonales nutritivas, por supuesto. Si yo digo que el sistema es comunicacional abierto, no puedo aceptar que solamente la gente entre en mi oficina, escúcheme bien, por agenda, con mi secretaria, si yo fuera líder o gerente, ¿no? Es abierto, pues me comunico en el ascensor, me comunico en el comedor, me comunico en el pasillo, me comunico en el lugar de trabajo. Gran problema que tenemos, gran problema, es un problema grande o gran problema, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque tenemos unos gerentes de escritorio, no salen del escritorio. Entonces hay que participar en los procesos donde está para poder mejorarlo y motivar y desarrollar al personal y seguidores, por supuesto. Si yo como gerente o como líder no desarrollo a mi personal y a mis seguidores, no le doy el empowerment, no le doy las herramientas necesarias, si solamente los cursos fundamentales se los doy a la alta gerencia y eso no permea, no baja en la pirámide, o al revés, que también se ve muy fácil, le damos formación de relaciones interpersonales, de crecimiento personal, de desarrollo social hacia la parte de abajo, pero la parte de arriba, como muchas veces son los dioses del Olimpo, pues lamentablemente pues no aprenden o no se refuerzan las cosas que hay que reforzar o aprender las cosas que no tienen, por ejemplo, ¿no? Y hay una parte importante que es la parte ética. La parte ética es fundamental. Bueno, aquí hablamos aquí hay unos alumnos que me dicen, bueno, el líder sí tiene una visión macro y sabiendo que te es una parte micro, perfecto. También nos dicen que debemos ser buenas personas y empáticas. Y hay otros alumnos que dicen que si no tenemos la capacidad de ser líder, debemos tener la capacidad de ser buenos gerentes. Totalmente de acuerdo. Seguimos. Eh, ¿Cuál es el gran problema ahorita? Los mitos. Hay una conducción exclusiva para unos pocos. No, el liderazgo no es exclusiva para unos pocos. El problema es que son unos pocos los que asumen el rol de liderazgo. El liderazgo por nacimiento, no, el liderazgo se forma. Y el liderazgo es situacional. Si yo soy buen seguidor, seguramente seré un buen líder. ¿El liderazgo es para manipular? No, no podemos manipular ni controlar a los seguidores. Hemos tenido líderes negativos y si vamos a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda y a otras guerras, para poner ejemplos concretos históricos, ya sabemos a qué me refiero. El liderazgo está siempre cuando uno tiene carisma. No, señor. Esto no es un problema de carisma, esto es un problema de asunción, es de asumir el liderazgo, como estoy diciendo. El gerente sí es líder. Bueno, eso no es así, porque yo conozco muchos gerentes que no eran líderes y eran excelentes gerentes. Excelentes gerentes, sí, excelentes en mayúsculas. Que el gente siempre autocrático, bueno, eso es un tema que hay que tocar con profundidad, porque la gente cree que ser autocrático es malo. No, no es autocrático, es direccional. Lo que pasa es que nosotros venimos de organizaciones, concretamente militares y eclesiásticas, donde la gobernabilidad es muy fuerte.
muy, muy fuerte. Entonces significa que hemos aprendido de esas organizaciones. En la historia, tanto, repito, la organización militar como la organización religiosa, independientemente si sea el Islam, el budismo, la católica o el evangelismo, son corrientes que tienen una estructura organizacional para poder mantenerse en el tiempo. El gerente solo utiliza la autoridad del poder. Todo gerente tiene que tener autoridad, pero tiene que tener poder para transformar. Ojo, no para negar, no para minimizar. El poder es un instrumento que debe tener la gerencia y hasta el mismo liderazgo, pero para poder desarrollar las cosas que tiene que desarrollar. Ojo, el gerente no es buen comunicador. Bueno, mira, yo he visto gerentes excelentes comunicadores y he visto gerentes que no son nada comunicadores. Entonces, estos dilemas es un poco para diagnosticar la situación que se nos está presentando. Bueno, seguimos. Hay un comportamiento bastante preocupante y yo creo que dice, por ejemplo, mira, déjame un comentario aquí. Dice que, ¿qué hago con un jefe narcisista que tiene malos hábitos para dirigirse a su subalterno? Bueno, primero, hay un problema del jefe, de que tiene un problema de autoestima, eso número uno. ¿Y cómo debo yo manejar a ese jefe narcisista según el estudiante? Bueno, manejar con inteligencia emocional. O sea, no me voy a enganchar con lo que él dice o con lo que no dice. Debo ayudarle por mis comportamientos no narcisistas, sino proactivos, modelo la conducta de ese gerente. Yo lo hice una vez y me resultó. Tenía un gerente que me daba muy duro, todo el tiempo. Y a través de mi buena relación humana hacia él, independientemente que era todo lo contrario, al final yo gané esa batalla. Bueno, segundo, hay otro que dice, si el gerente tiene malos hábitos, es muy difícil trabajar con él para echar adelante. Bueno, eso es verdad. Lo que pasa es que hay muchos gerentes que creen que son líderes y no son líderes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, trabajar y comprender la fortaleza y la habilidad del gerente, de tu jefe, para trabajar con las fortalezas de él y las fortalezas tuyas, escuchen bien, sea las que minimicen las debilidades que tiene él. Si yo soy un buen planificador y él no, pues yo lo facilito, le ayudo así de ladito, no de frente, todo, porque al jefe no se puede decir las cosas de frente, sino de lado. Mire esta planificación. Cualquier cosa que usted me quiera agregar, y lo invito, estoy encantadísimo. Y a lo mejor te la va a copiar y te pondrá cuatro palabras nuevas, pero ya importa. Y lo vas ayudando, porque tú lo necesitas a él y él te necesita a ti. Eso es muy importante. Dice otra cosa, si la empresa tiene que ser comunicativa, así, perfecto. ¿Qué más? Bueno, por aquí vamos bien. A ver, a ver. eh, bueno, ¿qué pasa con las pequeñas empresas que tienen triple rol, gerente, dueño, comercial? Bueno, mira, los roles no se pueden desligar. Eso creo que estemos claros. Lo que tenemos que tener claro que los tres roles son el mismo. El dueño, por supuesto, porque es el empresario, ojo, el gerente, porque tiene que ser la gerencia de ese emprendimiento o de ese negocio que está desarrollando, y tiene que seguramente ser el hombre que comercializa, pero necesita alguien que le produzca y que le apoye la productividad. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Otro. Bueno, seguimos. Entonces, fíjate bien. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, que la gestión autocrática, esas son una serie de apreciaciones que hay en los artículos, es autocrática totalmente, que el gerente no comunica, que no es asertivo, que no se involucra, que busca culpables y los errores constantemente, genera miedo, incertidumbre, que los éxitos y logros son de la gerencia, que el recurso no es como un mal necesario. Esa es la información de muchos artículos que yo vi en la web para esta conferencia. Y lo mantengo, yo lo he visto también. Pero también es verdad que eso es muy importante que entendamos que la posibilidad es que la solución a todos los problemas no puede ser el liderazgo, no puede ser la panacea. Esta situación que vemos aquí de todos estos ítems es por la falta de formación. Y muchas veces
cuando no hay una cultura de filosofía organizacional clara, no hay un modelo de negocio, y repito, no hay un modelo de negocio Canva, no, por eso que va de la política hasta la conducta, por lo menos el que yo manejo, que es todo el sistema, porque para producir los parques de atracción de Walt Disney es porque detrás hay un gran sistema, holísticamente hablando, que aguanta que Mickey Mouse y Minnie salgan a los parques de atracción, para que lo entiendan así. El Real Madrid es bueno no porque el equipo Real Madrid es bueno, es que todo el sistema del Real Madrid es así. Igualmente hablando de los Lakers, si estamos hablando a nivel de basquetbol o de baloncesto. Entonces, para que lo entendamos. O si estamos hablando de la Mercedes, no es que el coche es excelente o la Toyota, es que el sistema me está generando. O el sistema del Google, o el sistema de, de Instagram, etcétera. No es el producto, para que el producto, o sea, la propuesta de valor necesita, tiene que haber un sistema y un sistema macro, y macro y micro a la vez, que determine y que sostenga cada una de estas propuestas de valor. Aquí en los modelos mentales me está hablando un alumno de Venezuela que dice, cuando, ¿eh? Cuando, como va viniendo, vamos viendo. Bueno, si es un modelo mental que es que no se planifica, no se desarrolla, entonces, claro, si la organización no tiene un concepto de planificación de a corto, mediano y largo plazo, pues claro, como va viniendo, vamos viendo, como dice en Venezuela y en otros países del Caribe. Bueno, a ver, aquí, otra pregunta más, a ver aquí, a ver si hay otra pregunta. No, no hay otra más. Ok, pasamos a la otra lámina. La otra lámina es bien interesante, ya que hablamos de las disfuncionalidades, que son estas del gerente, independientemente que sea líder, pero en este caso, con esa disfuncionalidad no puede tener liderazgo. Habría que darle liderazgo si es de las personas que asumen el liderazgo. Porque el liderazgo no es que tú entras a un curso, a un seminario o a un posgrado y vas a ser líder. El líder es de 24 horas, cosa que a veces la gente se olvida. Bueno, las disfuncionalidades también, en la cantidad de artículos y libros que uno tiene, que uno ha leído, bueno, te dicen que Max Weber hay tres: carismático, tradicional y legítimo. Hay un líder formal e informal, hay uno que es transaccional, uno transformacional, el otro situacional. Más bien yo lo veo como el estilo supervisorio, que hay cuatro tipos de estilo en cuanto a la madurez del trabajador, creo que es el mejor modelo de supervisión que hay que se ha desarrollado. El auténtico, el lateral, el longitudinal, también está el líder dictador, el autocrático, democrático, el onomatopéyico, que es difícil leerlo. Léelo a ver para qué es lo que sea. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Batman de mi época? Uf, ah, pum, pam. Bueno, eso no puede ser que el liderazgo sea, sea con esas exclamaciones. El liderazgo paternalista, el liberal, el laissez-faire, según el estilo. Estos son estilos supervisores, pero no es liderazgo. Y liderazgo está orientado a la tarea, no, hay un estilo supervisorio orientado a la tarea, hay una gerencia orientada a la tarea, hay una gerencia o supervisión orientada a la persona, o hay, que es lo mejor, estar orientado, como decía la cuadrícula gerencial, el gris supervisorio, ¿no? Orientado tanto a la tarea como hacia las personas que trabajan. Y nos encontramos con también otra situación, el liderazgo sirve para todo. Y yo creo que ahí tenemos un tema complicado, ¿no? Aquí los alumnos dicen que, bueno, que todas las personas tenemos la capacidad de líderes, pero debemos ser gerentes, es decir, otra persona. Si eso es verdad, estamos de acuerdo. Hay un efecto de muchas, dice aquí, hay mucha gente no se preocupa por ello, pero hay otros que esperan que sean liderados por ellos mismos y que la gerencia debe dejar una marca o el liderazgo dejar una marca para que no se olvide. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la gerencia en estas observaciones, en base a la anterior lámina, es el legado. Uno debe hacer las cosas para trascendencia. Yo espero que alguna persona o un grupo de personas que están aquí, creo que ahorita en este momento hay 135 personas 135 personas sí, que han participado en este Open Class, alguna persona haya aprendido o haya reforzado o le haya abierto un poquito más la mente o le aclare ciertas situaciones conceptuales o prácticas del liderazgo y de la gerencia.
O sea, uno tiene que dejar algo. Yo en mi vida, bueno, he escrito, he sembrado árboles y tengo 2 hijos, entonces yo creo que ya dejé mi legado, aunque todavía a mi edad, a los 69 años, todavía yo sigo intentando aportar lo poco o lo mucho que sé. Bueno, el liderazgo como una panacea. Bueno, aquí está el libro que yo le recomiendo de líderes de Warren Buffett, es el primero que él escribió en la década de los 80 y a partir de escribir una serie de libros, pero el libro básico es este. Y creo que yo le recomiendo primero, antes de leer otro libro, lean este y después y compara. Es una opinión personal. Bueno, fíjense que a nivel de la web, aproximadamente 451 millones de resultados de la palabra líder. Y de gestión y gerencia, 9.160 millones. Lo cual esto no significa que la gerencia y el líder es arte y ciencia a la vez. Y lamentablemente no nos ponemos de acuerdo de cuáles son los principios fundamentales del liderazgo de la gerencia. Y cada autor da su opinión diferente al otro o agarra cosas del otro y lo mejora, pero así la base fundamental como la ley de la termodinámica, para el caso de la ingeniería mecánica o de lo físico, es difícil. Por ejemplo, si yo hago esto y voy a agarrar esto así, ¿no? No sé, ¿qué hago así? ¿Lo ven? Esta es la gravedad. Y el principio de gravedad es igual tanto para España como para México, como para Bolivia, etc. También quiero agradecer a la gente que se ha inscrito a esta conferencia de Bolivia, Cuba, Panamá, Chile, Venezuela, México, República Dominicana, Ecuador. Gracias a todos, de verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, y fíjate, polifuncional, que es más grave todavía, la cantidad de liderazgo femenino, masculino, político, militar, comunitario, social, ecológico, religioso, deportivo, empresarial, gerencial. La pregunta es si que el liderazgo femenino es diferente del liderazgo masculino. Es una buena pregunta, ¿verdad? Digo yo, ¿no? Con todo respeto. Porque, o al revés, el liderazgo comunitario no tiene algo que ver con lo social o con lo ecológico y el religioso no tiene nada que ver con el femenino y masculino. Entonces hay un liderazgo religioso para las monjas y hay un liderazgo religioso para los sacerdotes. Hay un liderazgo gerencial diferente al liderazgo gerencial supervisorio. Y el liderazgo campesino que no aparece, el liderazgo de los trabajadores de las centrales obreras. Fíjense lo que estoy diciendo para que vean. Debe haber un solo tipo de liderazgo. Lo que cambia son los roles. O es que haber una sola empatía, una orientación hacia el largo plazo, que sería la visión, por ejemplo, la generación de confianza. Yo pregunto solamente. Bueno, el multiuso, sí, el liderazgo, de verdad, aquí lo ven, aquí una navaja que sirve para todo, aquí hay un aceite famoso que es 3x1 y hay una cantidad de llaves que sirven, que, bueno, que si son tuercas o no son tuercas. Fíjate. Más de 170 libros que yo pude revisar sobre liderazgo desde 1960. No es que lo leí todo, sino empecé yo a hacer una especie de arqueo de autores impresionantes, ¿no? Que los hay, como Stephen Covey, como Daniel Goleman, perdón, etcétera. Y bueno, la pregunta, Peter Drucker, sí, la pregunta es, no es que vamos a leer todo, lo importante es que lo que tú leas lo apliques, eso es otra cosa. Lo importante de aprender a leer es interpretar entre líneas. Eso es muy importante. Yo lo digo esto porque yo, como yo estudié en biblioteca muchos años, en la Universidad Católica Andrés Bello, yo fui becado, y bueno, había libros que podía comprar y otros que no, y me iba para la biblioteca. Yo ya los estudiantes que yo tuve después de los años 90, 80 y 90, y algunos del 2000, yo ya no iban tanto a la biblioteca. ¿Vale? Seguimos entonces. Espero que está claro, estoy contestando la pregunta. Hay bastantes preguntas, le agradezco muchísimo. Aquí hay una cosa interesante, ¿no? Con esta lámina. Eh, Según Harvard Business, 195 líderes le plantearon cuáles son las máximas 10 competencias. La primera, el 67% posee altos estándares éticos y morales, caso sine qua non. Es decir, que el gerente o yo como persona que no soy gerente ni líder, no puedo tener posición ética. Mi esposa, el que me trae el correo,
el zapatero que me arregla los zapatos, el verdulero, por ejemplo, el señor que maneja un autobús, un profesor, un maestro. No, todos tenemos que tener ética. O sea, la ética no puede ser exclusivo para los gerentes, para los líderes, perdón. Proporcionar metas y objetivos claros. Todos tenemos que tener metas. Seguimos. Comunicar claramente las expectativas. El error muchas veces de la supervisión es que nosotros realmente no manejamos el concepto de la expectativa. Si usted está a 240 personas, 200, perdón, 135 personas o 38 personas, fuera mi supervisado, yo debería hacer un ejercicio de expectativas individualmente. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿En qué yo me comprometo contigo y en qué tú te comprometes conmigo? Y después de ver ese ejercicio de las 135 personas, nos fuéramos a hacer una gran asamblea para ver las expectativas individualmente, cuáles son las del grupo y cuáles son las mías como gerente o como líder gerente o gerente sin ser líder. Esto es interesante. Y entonces así es más fácil negociar. El problema es que no negociamos porque no trabajamos con expectativas. Porque todos planteemos que pensamos que yo pienso lo que tú piensas, lo que yo pienso. O yo creo lo que tú crees que es lo que yo creo. Y como estamos en el mundo de la telepatía, pues tenemos grandes problemas de comunicación. Bueno, ser flexible para cambiar la opinión. Bueno, hay que ser flexible, pero no en posiciones que son trascendentales. La ética es ética. El que tiene ética y no tiene ética, esto no está claro. O es moral o inmoral. Y el otro es ético, es moral. Hay ciertas cosas que no se negocian. Hay que tener cuidado con esa flexibilidad. Puedo cambiar de opinión porque a lo mejor yo produzco un producto que a lo mejor me doy cuenta que no es aceptado por los clientes. Eso sí, entonces cambio y busco y le pregunto al cliente qué es lo que le gusta. Ford, cuando crea el coche o el carro, como se dice en América Latina, coche aquí en España, en 1904, 1906, él decía, si yo le pregunto a la gente qué es lo que quieren ustedes, todo el mundo quería un caballo porque todavía estaba en la zona del oeste. Fíjense bien, en serio, de la diligencia. Y cuando trajo el coche, fíjate, cambió la expectativa. Comunicarse a menudo y abiertamente, eso en todo, en la relación de pareja, en la relación con los hijos, como profesor, como maestro, como jefe, como gerente, como líder, como político, etcétera. Eso es la comunicación. El 70% de los problemas es la falta de comunicación en las empresas, en los grupos primarios y secundarios. Y por supuesto, en las relaciones del día a día. Hay gente que usted no dice ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni buenas noches. Es un ejemplo, ¿no? Acuérdense que como uno es lo que uno da. Seguramente que esos líderes, que se llaman líderes en la empresa, que no dicen los buenos días, buenas tardes, porque tampoco en la comunidad donde vive dicen los buenos días y las buenas tardes. Estar abierto a nuevos enfoques, por supuesto, eso aplica, bueno, y todas estas competencias, el ensayo y error, que bueno, que es fundamental, que Warren Bennis lo maneja muy bien, el manejo del ensayo y el error, ¿no? Del obstáculo, de haber fracasado, tienen que manejarse. Ahora, lo grave es que si esto lo manejan los líderes, yo hago la pregunta para ustedes lo reflexionen. ¿Qué pasa para el presidente, el director, gerente de primera línea, segunda línea, subintendente, supervisor? Si estas son las competencias, ¿cuáles son las competencias del otro? Y si esto ya se está entendiendo claro, seguramente estamos descubriendo qué es lo que es liderazgo y qué es lo que no es liderazgo. Bueno, ¿qué es la práctica del buen gerente? Eso es muy importante. La práctica del buen gerente, a mi juicio, por mi experiencia, de 45 años, de haber leído mucho, haber escrito bastante y haber participado bastante en el arte de la gerencia y de la asesoría de la gerencia, para mí hay cuatro fundamentales. Alineación con la misión de la organización. No importa el tamaño de la posición del gerente, sea de quinto nivel, cuarto, tercero, segundo y primero, que es lo máximo, alta dirección y la presidencia y la vicepresidencia. No importa. No importa que sea supervisor de turno, supervisor auxiliar, sea superintendente, supervisor de sección, no importa. Tienes que alinear tu trabajo, de tu equipo, de la unidad tuya, con la misión de la organización. Donde está colocada la misión de la empresa, no sé si a veces lo ponen en los escritorios, en las paredes, a la entrada de la empresa, no sé. Tienes que preguntarte cómo aporto yo para que esa misión se cumpla. Ahí está el kit de la situación. Y el gerente, buen gerente, es que tiene que pensar. Fíjate, todos los generales de la Segunda Guerra, en el caso de los aliados, que estaban tanto en Europa como estaban en el Pacífico,
ellos tenían una guerra, una batalla que tenían que ganar. Están en una guerra total, pero están dedicados, si es Guadalcanal, o es la toma de París, o la toma del Pau, o la toma de Roma. Fíjate lo que estoy diciendo con él. Es mi aporte a lo mayor. Y muchas veces no se hace así. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gerentes se dedican fundamentalmente a su escritorio y no salen fuera del escritorio. Establece las reglas claras de juego. ¿Cómo vamos a jugar este juego? ¿Quiénes van a ser los titulares? ¿Quiénes van a ser los suplentes? ¿Cómo lo vamos a arbitrar? ¿Qué logística necesitamos? ¿Qué es lo que tú necesitas para hacer tu trabajo? ¿Cómo son las relaciones que van a haber? ¿Va a ser relaciones de confianza o va a ser relaciones de discordia? ¿El chisme se va a mantener o la verdad clara y transparente es lo que realmente necesitamos? Ese modelaje lo tengo que hacer yo como gerente. No solamente decir lo que se va a hacer, sino cómo se va a hacer a través de mi conducta. Por ejemplo, la toma de decisiones y la administración de los recursos, eso sí, eso es condición sine qua non del gerente o del supervisor. La toma de decisiones solamente es del gerente, o en el caso también del líder, pero en este caso del gerente del que estamos hablando. No puede ser transferida. Yo puedo la autoridad, la puedo delegar. Y a usted le autorizo que, aporte, que apruebe tantos millones de tales cosas. Yo apruebo que usted apruebe su presupuesto operacional y de gasto y de inversiones. Yo apruebo que usted puede hacer tal y cual cosa, pero la toma de decisiones fundamentalmente es del área de competencia de cada escalón del subgerente o del supervisor. Y la administración de recursos. Comunicación, por supuesto. Tiene que escuchar, tiene que ser asertivo, tiene que ser empatía, pero seguimos pensando, si el gerente no se comunica bien consigo mismo, difícilmente se comunica con otro. Desarrollar crecimientos personales, indudablemente. Y si yo desarrollo y fui desarrollado, yo voy a desarrollar a otro. El gran problema es que muchos gerentes no han sido desarrollados. Yo conozco en países, en América Latina y en algunas empresas aquí en España, gente muy joven ocupando posiciones de gente de entre 40 y 50 años y tienen entre 25 y 35 años. Entonces, hay un gap, hay una diferenciación entre lo que yo tengo y lo que yo tengo que aportar, entre lo que yo tengo y las expectativas de mi desarrollo. Eso es muy importante. Donde yo estoy y donde yo tengo que estar. Ese es un gap. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no fui desarrollado para ser gerente en cualquier nivel, pues yo no desarrollo a nadie porque no conozco no conozco las prácticas del mejor y buen desarrollo. Y pues me parece que la última es una más importante, que no se dice casi, que es transferir el conocimiento y la experiencia del proceso. Una pregunta que me hizo un alumno anteriormente. Es mi legado, es mi capacidad de dar. Yo espero que esto ayude a mucha gente. Yo sé que hay un problema en esta generacional que es grave, que la gente de mi edad, de mi área, o sea, de mi grupo, de mi generación, poco estamos comunicando a la nueva generación que viene y hay que explicarle. Yo sé muchas cosas porque tuve, gracias a Dios, muchos tutores. Y lo digo en algunas conferencias cuando tocamos el tema. Yo me doy lo mejor que doy porque le doy las gracias a esos tutores. De verdad, infinitamente. Bueno, indudablemente que todo este buen desempeño gerente depende del modelo de negocio, la filosofía y cultura de la empresa, de la naturaleza y situación del negocio, etcétera. Bueno, pasamos a liderar. Warren Bennis plantea para mí la definición más clara, que yo creo que es clave, que dice, bueno, el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en la realidad, una visión de largo plazo. Imagínense a Walt Disney haciendo los parques. Él murió en el año 67, creo. No vio los parques de Orlando, pero la visualización que hizo, hasta la ingeniería de detalle, hasta el tornillito que llegaba en uno de los parques, la forma como se iban a vestir. Acuérdense que todo era pantano. Y igual Disney, o sea, los parques de Disney usted está sobre arriba y abajo hay como 3 o 4 pisos, porque esos son, es pantano y hicieron una especie de túneles donde la gente se administra y se mueve para pasar la logística, el personal que entra por un lado y sale por otro. O sea, es toda una estructura, una filosofía de atención. Hay un perfil para poder entrar, no todas las personas pueden ingresar, porque no todos pueden ser Mickey Mouse, en el sentido de la sonrisa, no todos tenemos esa capacidad. Decía hace muchos años, decía,
igual en los parques de Orlando, sobre todo en Disney, la muchacha que te agarraba en el teléfono, te decía, la forma como te hablaba parecía que tú veías la sonrisa de ella. Eso para que entendamos cómo tienes que tu liderazgo. Ahí entra el liderazgo. Y decía un alumno recientemente, decía que como vaya viniendo, vamos viendo. Ahí podemos ver que si esta es la filosofía, pues realmente no tiene nada que ver con el concepto de Warren Benning en cuanto a liderazgo. El liderazgo es más que una habilidad, sí, es una forma de vida. Tú tienes que ser líder las 24 horas. La integridad, por supuesto, ahí no hay duda. Tienes que ser éticamente correcto. Ahí no hay discusión. El liderazgo es un viaje de aprendizaje constante, por supuesto, porque vas aprendiendo, también aprendes de los errores. Walt Disney, que es el caso que estamos hablando, cometió muchos errores. Desde 1926, creo 27 o 28, que fundó la empresa, hasta que se murió. Él explica muchos errores, pero tuvo la capacidad de revertir los errores con triunfos, pero triunfos porque aprendió del error. Hay dos cosas que a veces no aprendemos: cuando ganamos y cuando perdemos. Y hay que aprender tanto por qué ganamos y por qué perdemos. El exitoso es aquel que puede tomar decisiones difíciles y asumir la responsabilidad. Aquí yo he visto en América Latina y en España, yo no fui, fue el otro, es un modelo mental. No, no, que el otro me lo resuelva. Bueno, esa persona no puede ser líder bajo esos conceptos. El liderazgo no es solo el éxito personal, es el éxito de los demás, de que trabajan contigo y el legado que tú vas a dar. Estos son los factores críticos de éxito que maneja Warren Bennis, que yo comparto totalmente. ¿Y cuáles son los issues? Bueno, yo hago una habilidad que está al alcance de todos, pero son pocos los que quieran asumir. El liderazgo no es un problema de carisma, sino de asumir el liderazgo que hablamos al comienzo. Aquí dice un alumno, dice, todas las personas no tenemos la capacidad de ser líderes, pero debemos aprender a ser buenos gerentes. Bueno, si lo logras, así como dijo también otro alumno con parecido, tenemos excelentes gerentes. Si no logras ser el líder, pero por lo menos ser un buen gerente. Sobre el legado, aquí dice uno, hay mucha gente que no se preocupa por ello y no le importa lo que le da o no le da al personal, si lo guía o lo lidera. Es una marca que dice que no que no se olvida fácilmente. Claro, si tú le das un legado y le das una forma de hacer las cosas, pues eso no se olvida, eso se internaliza. El diálogo es transversal, claro, en todas las organizaciones y países. No es una exclusividad de nadie. Todo el mundo la puede ejercer. Ahora, seguramente las culturas organizacionales que son proactivas, que son fuertes, que son potenciadoras, esa cultura da permiso para que la gente asuma el liderazgo. El liderazgo alinea y articula las fortalezas individuales, por supuesto. El líder trabaja con las fortalezas de la gente, no con las debilidades. Si estos 135, 35, sí, personas que estamos hablando, yo conmigo 36 y eran 137, todo el mundo tiene fortaleza y debilidades. Yo sacaría mi fortaleza, Diana su fortaleza y cada uno su fortaleza, no la debilidad. Y seguro que mis debilidades están superadas por la fortaleza de muchos de ustedes, por ejemplo. Bueno, y vamos entonces a las cuatro habilidades de liderazgo según Warren Bennis. La primera es, como dije, el conocimiento personal para poder ser éxito y el éxito y el fracaso. O sea, tú tienes que aprender. Si tienes motivación de logro, seguramente vas a lograr muchas cosas. Si tienes la motivación de poder negativa, es decir, pensar en el estatus, pensar en la oficina, pensar en esas cosas que te da el poder, la secretaria, la oficina con una gran ventana, el puesto de estacionamiento, que me da viáticos para viajar, etcétera, etcétera. Y no estoy preocupado en mi capacidad de ser humano, de transformar lo que a mí se me está delegando. Porque todo gerente, en este caso líder, alguien te está delegando la organización, la empresa o el país. Inclusive voy más allá, hasta la familia, ¿no? Porque hasta los hijos que no tenemos, hasta que lo tenemos, nos están delegando que formamos una familia. Fíjense bien. Fue interesante el planteamiento, pero bueno. La capacidad de comprender y aceptar a las personas con sus fortalezas y debilidades, por supuesto. Yo no puedo aprender a enseñar a otra persona si yo no aprendo de mí mismo. La confianza es el ingrediente que permite. Bueno, si no hay confianza, no hay nada. Eso es algo importante. La confianza se construye. La confianza se da.
Dice un alumno aquí, Chin Sin Chimin, que es un autor, parece que ese es eh, por el maestro Zen San, que dice que la confianza está labrada en nuestro corazón, por supuesto. Si tú rompes un vidrio, o sea, un espejo, lo reconstruye otra vez, no es lo mismo. Bueno, así es la confianza. La confianza es difícil construir, pero cuando se rompe, es mucho más difícil construir. La confianza es una condición de que yo te doy a ti la confianza, que espero que tu comportamiento sea como yo me comporto hacia ti. Dice también, otro alumno también que está tocando en la parte de crecimiento, que si la parte de la inteligencia emocional con el liderazgo. Yo sí, Goleman, perdón, maneja el concepto de liderazgo con la inteligencia emocional. Hay que tener inteligencia emocional, hay que manejar las emociones. El líder maneja las emociones. A lo mejor se puede enfadar, pero no demuestra. A lo mejor llama a la persona. Fíjense bien, como dicen por ahí, fíjense. Cuando vas a elogiar a alguien en colectivo, pero si vas a darle un mensaje no tan bueno, que sea particular en la oficina, porque nadie se tiene que enterar. Entonces hay que saber manejar alcohol. Pero también es verdad que no, desde ese emocional no solamente para el liderazgo, vamos, es para todo el mundo, para el profesor, para el maestro, para el padre, para la madre, para los hermanos, para los hijos, para la abuela, para todo el mundo. Bien. Establecer una visión motivadora, por supuesto. Si no hay una visión motivadora, mire, Walt Disney, pongo de Walt Disney o Ford o cualquiera de las empresas excelentes que nosotros conocemos, los liderazgos que hay ahí han motivado a las personas. Y en función hasta del liderazgo, la gente se acerca o no a esa empresa. Fíjate bien. Esto es una forma de atracción que la gente no lo ve. La cultura organizacional te puede atraer o no atraer a un determinado individuo. La filosofía gerencial y el liderazgo, por supuesto, y los éxitos de la empresa. Bueno, porque tiene que asumir cada uno, tiene que asumir realmente el todo por el todo, ¿no? Ok, me quedan unos 15 minutos. Vamos a ver. Darle significado a los elementos. Yo, por ejemplo, fíjese, para que entendamos lo que significa, lo que son el significado. Yo, por ejemplo, yo soy muy analógico, yo trabajo con juguetes y cosas y me paro y hago que la gente se reúna y lo pongo en círculo, etcétera. Eso es un símbolo. ¿Por qué? Porque el significado del símbolo, el círculo, es cerrar el proceso. ¿Ok? Mire, esto es el símbolo. Y es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, veo, bueno, me pongo tal, me pongo colonia, que yo sé que no huele, pues todavía no hemos creado un sistema, pero me lo he hecho. Tengo una serie de procesos que yo hago. Le pido al Espíritu Santo que me dé la seguridad para decir lo que tengo que decir y cuándo lo tengo que decir y cómo lo tengo que decir. O sea, hay una serie de significados. Bueno, el significado cultural es cultura. La cultura material y no material, la forma como pongo los escritorios, si es circular, no es circular, la forma como hago la arquitectura y implica tanto la parte fabril como la parte de las oficinas, los logotipos, la forma de vestimenta, todo se manifiesta, todo tiene un sentido. Hay empresas que ahora ya no se requiere poner corbata porque son más flexibles, porque depende de creatividad, la innovación. Puedo ir en zapatos de goma, en vaquero, pero hay otros que no. Hay unos que aceptan pelos largos, hay unos que aceptan barba, otros no aceptan barba, etcétera. Hay una serie de simbologías que dan el significado. Había una persona que estaba perdiendo la empresa, una empresa muy importante de aviación, y él, que era el gerente, el CEO, había pedido una butaca de avión, ¿no? No de primera clase, sino de turista, porque la gran mayoría de los que ven el avión son turistas, y se abrochaba. Y le decía, esto lo estoy haciendo porque sé que vamos a despegar, hasta que empezó a despegar. Y una vez que empezó a despegar, se cambió. Eso es una simbología. Eso sí, pero una cosa curiosa, que muchos de los otros gerentes que participaban en las reuniones comenzaron también a ponerse sillas parecidas a los aviones con su cinturón, para decir que también están en la parte de finanzas, en la parte de producción, comercialización, logística, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estas son las cuatro habilidades. Le invito a que lean el libro y así es mucho más fácil para la comprensión total. Bueno, la gestión en América Latina, en estos casi, a ver, vamos a ver, casi 12 minutos que nos faltan. Bueno,
hay una ingobernabilidad. Cuando hay ingobernabilidad es porque la gestión está fallando, no hay rendición de cuentas, la gente agarra, negocia un contrato colectivo, aprueba el 240% de aumento, no importa que el situado, es decir, el presupuesto que te aprueba el gobierno te lo va a dar o la junta directiva. O sea, es increíble la atención, la orientación más hacia lo urgente, que lo importante, y por eso que siempre estamos en lo urgente, no que estamos en lo importante. En el COVID se vio clarito, siempre estamos en una gerencia de crisis por espasmo y retorno. Crisis ya sabemos lo que es, el espasmo es que vamos dando tumbo, y retorno es que siempre comenzamos en cero. Ausencia de oportunidad, continuidad operacional, eso es muy importante, ¿eh? No hay continuidad operacional ni administrativa. O sea, hoy arrancamos la planta, mañana la paramos y así estamos 15 días, 20 días, hoy entra el suministro de tal producto hacia la comercialización. Bueno, la decisión es siempre a corto plazo, las decisiones políticas son más importantes que las decisiones gerenciales, están muy relacionadas con la parte de grupo, de individuos, etcétera. El cambio se abroga siempre el cambio, pero no se define el cambio o cambiamos para no cambiar. Muchas empresas le pintan, limpian, por ejemplo, en este caso, hablando de la gerencia y hablando de liderazgo, para mucha gente queremos limpiar la disfuncionalidad de unos gerentes con el concepto de liderazgo, ¿no? Después, bueno, intereses particulares antes y de grupo, antes los intereses de la empresa o del país, y la renovación de actores que siempre queremos ser del del mismo grupo, ¿no? Bueno, en esa lámina, fíjate, te están diciendo que, bueno, gracias, me sirvió un poco más mi mente para abrirme como gerente. Muchas gracias. Bueno, yo espero que esta y la próxima lámina nos ayude a entender más todavía el tema. El gerente, ¿dónde participa? Participa en el modelo de negocio, en la fundación, en su refundación, en su reorganización. Por eso no estoy hablando del Canva, repito. En cuanto a situación de supervivencia y viabilidad. Había la gran mayoría de las empresas que ustedes conocen no tienen modelo de negocio, por eso andan dando tumbo. Cultura organizacional, no hablemos de eso, que es un sello de fábrica. Es muy fácil reconocer a un trabajador, yo que traigo de industria petrolera, de Creole y de Shell, por el comportamiento mismo, de la forma como habla, cómo actúa en las reuniones, cómo se organiza en el trabajo, uno ya sabe que vienen de diferentes culturas. El mejoramiento de la cultura, los cambios estructurales del entorno, de acuerdo a la estructura, a la situación, puedo cambiar o mejorar la cultura institucional. Hoy hay que mejorarla, tenemos mayor ingreso de mujeres en el trabajo, tenemos problemas de discapacidad, personas discapacitadas que están trabajando, el problema de todas las minorías, de todo tipo, étnicas, religiosas, etcétera, que también participan en el trabajo. Yo tengo que cambiar la cultura institucional. Antes mi cultura, cuando yo arranqué, normalmente era más masculina, ahora es total de todos los procesos humanos que conocemos en la historia. La propuesta de valor indudablemente se desarrolla en la empresa como tal. La adecuación del mercado. Si yo me adapto, por ejemplo, ¿qué le pasó a empresas que sacaban fotografías a 7 días y hasta 15 días para su revelado? Ahora no, ahora con esto se saca la fotografía en segundos. Yo meto una fotografía aquí y se la pido ahorita a Diana y la está recibiendo Diana en México. Yo estoy en Madrid y ella está en México, en Puebla, en la ciudad de Puebla. Urgencia importante, medulares, procesos medulares, ¿sí? Cuando lo incorporas, lo desarrollas, lo reorganizas, y cuando tienes que mejorarlo, entonces empieza el problema de la calidad y la productividad, o cuando entras con mercados internacionales, porque la mayoría de las empresas trabajan con su mercado nacional y después su mercado internacional. Bueno, y la educación estratégica cuando se necesite, los recursos humanos, bueno, cuando es táctico, cuando es estratégico y cuando la sostenibilidad. A pesar de todos los robots que van a haber en el mundo, por lo menos en la próxima década, yo estoy convencido que el recurso humano todavía va a estar porque somos nosotros. Comunidad, bueno, cuando me posiciono en una área operativa, en un campo, cuando me involucro y cuando intento permanecer como parte de la sociedad. Bueno, una vez esto, y aquí en este me quedan 5 minutos, en esta lámina que es importante, te dice que el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. El fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Henry Ford, que es bueno, un gerente líder que fue exitoso. Como me quedan unos 5 minutos, voy a leer algunas últimas eh,
y he estado contando, me di cuenta que hay como más de 30 observaciones, preguntas, reflexiones, lo cual creo que ha sido bastante participativo. Bueno, muchas gracias, pero antes que dar las gracias, quiero leer. Aquí dice, ajá, mm, los dueños de una organización siempre no podemos hacer las cosas como quisiéramos. Creo que trabajar con personas genera conflictos más en la organización. Bueno, ¿por qué ocurre? La pregunta es cuál es el modelo que tú estás desarrollando. ¿Está no solamente el resultado o por proceso? Todos tenemos que dar resultados. Todo eso es correcto. Pero si no me explicas cómo logro el resultado, que es el proceso, ahí viene el problema. Gran parte de la gente cree que la gente que llega, si yo tengo 45 años y me invito a una organización, seguramente en 15 días, en un mes, resuelvo muchos problemas, o explico muchos problemas, o presento soluciones. Pero si la persona está recién graduado, no puede tener la misma experiencia que yo. Ahí es donde yo quiero entender. Nos orientamos al proceso, nos damos resultados. No voy a elegirse gerente siempre líder. Bueno, mira, yo traje una empresa de industria petrolera habría, bueno, una cantidad de 1.200, 1.300, 1.500 gerentes de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta línea, tercera línea, más los superintendentes y los jefes de sección. Mira, yo vi gerentes muy buenos, líderes muy pocos. Son los que hicieron el proceso de cambio de una empresa transnacional, que era la Creole y la Shell, a la empresa nacionalizada, y le hicieron excelentemente bien, con muchos elementos de esa cultura, pero también la adaptaron o la tropicalizaron. Entonces, yo creo que ahí es donde esa tropicalización, esa parte de tropicalización es la parte del liderazgo. La parte de la funcionalidad es la parte del gerente. Ahora, esos líderes seguramente eran líderes gerentes, eran directores y presidentes de la corporación. Entonces, no todos los gerentes pueden ser líderes. Pero como directivo, dice aquí, de empresa, puedo elegir gerentes que sean líderes también como una condición necesaria. Yo más creo que la condición es la integralidad. Es decir, yo le pediría, usted dijo tal cosa, por ejemplo los políticos, eso lo vamos a entender clarito, y los resultados son estos. Usted dijo esto y cambió de opinión esto, porque hay congruencia. Cuando cambio de opinión, tiene que ser por algo fundamental, estructuralmente fundamental, de raíz. No por situaciones culturales que me afecten a mí o a mi partido. No. Estructural para el país. Cambiamos la forma de hacer las cosas. Japón, por ejemplo. Japón cambió la forma de hacer las cosas. Por eso que Japón está como está. Pero mantuvo históricamente muchos elementos culturales que son de 4.000 y 5.000 años de atrás. Bueno, otro que pone aquí, creo que un gerente es sumamente necesario para que todo funcione. Yo estoy de acuerdo, el gerente es fundamental. Si no tengo líderes excelentes, que por lo menos tenga gerentes excelentes, ¿no? Un gerente líder da la ventaja de estas decisiones. Claro, un gerente da cosas excelentes en una forma de hacer el libro, o sea, lo que dice el librito, la norma, la política, el protocolo. Ojo, pero si yo no tengo unos gerentes que no trasciendan al librito, pues tampoco la empresa se desarrolla. Yo creo que esto es muy importante. Bueno, quiero darle las gracias por la participación de esas 30 o más reflexiones, preguntas, que ha sido participativo. De esos totales, de esos 135, ¿no? 35 estudiantes invitados a esta conferencia. Realmente le agradezco, los invito a las próximas que van a haber dentro de 2 meses. Va a haber una sobre el modelo de negocio, va a haber otra sobre las competencias, otra sobre recursos humanos como proceso, no como conducta, que lo expliqué el año pasado, este debe ser como proceso, con el objeto de formar, ¿no? Y le doy muchas gracias a ustedes por la cantidad de los buenos deseos, las apreciaciones sobre las conferencias, sobre mi persona. Para mí ha sido una oportunidad real de enseñar lo más pedagógicamente posible mis conocimientos y experiencia en esta área y espero que ustedes sean mañana gerentes líderes, y así el mundo será mucho mejor de lo que conocemos. Bueno, bendiciones y muchísimas gracias por su colaboración. Y ahí tienen mi correo, sí, y estamos totalmente a la orden para cualquier cosa. Un abrazo.